ustedes me digan. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer al Colegio de Corredores por la invitación, a María Paula, a Yara, que ya me comprometieron el año pasado para este año. Me pidieron que hablara un poco de la responsabilidad penal del corredor inmobiliario y me puse a pensar, en primer lugar, ¿por qué hablaríamos de la responsabilidad penal del corredor inmobiliario? Un poco estuve tratando de organizar esta capacitación, haciéndola lo más asequible para la gente, para ustedes y para todas las personas que no están en el día a día en esto que es el derecho penal, que tiene un lenguaje muy técnico, pero también pensé que cualquiera de todos nosotros conoce, en cierta forma, lo que está bien y lo que está mal. Y lo primero que analicé es que, al igual que los pares de otras profesiones, los corredores inmobiliarios tienen una serie de deberes y obligaciones que son propias de la incumbencia. En la provincia de Entre Ríos vienen dadas por la ley 9739, pero de alguna manera, y esto ustedes lo saben también, en otras provincias del país también tienen las incumbencias que les son homónimas. Podrá haber alguna pequeña diferencia en función de la idiosincrasia de la provincia, donde se regula la actividad propia del corretaje, pero todos vamos a estar de acuerdo en que existen algunas incumbencias que son comunes, o la gran mayoría que son comunes, y las digamos de una u otra manera, todos vamos a saber de qué se trata. Y como profesionales, obviamente que existen estos deberes. Nosotros, los penalistas, le decimos deberes extrapenales en general, porque no estamos hablando acá de conductas criminales que tienen que ver con, por ejemplo, cuando nosotros decimos el homicidio, el que matare a otro. Nosotros no vamos a estar hablando de esa clase de deberes. Vamos a estar hablando de los deberes que tiene en general el corredor, y yo lo organicé a esto, o lo agrupé a esta clase de deberes del corredor en tres subespecies distintas, partiendo obviamente de la idea que el corredor tiene un rol primordial en la sociedad, sobre lo cual no dudamos, creo, ninguno de nosotros. Entonces pensé en mostrarle esto de esta manera. Primero, que hablemos un poco de la responsabilidad penal que tienen los corredores frente a los demás corredores inmobiliarios. Luego, que hablemos de la responsabilidad penal que tiene el corredor en el ejercicio propio de su profesión. Y finalmente, la responsabilidad penal del corredor, pero común a todas las profesiones, es decir, ¿qué tendrían todas las profesiones en común? Y de esta manera, ¿en qué delito podría incurrir un corredor frente a los demás corredores? Un corredor en el ejercicio de su profesión, o un corredor en el ejercicio de la profesión, pero de manera común con otros profesionales. Hablemos un poco de la responsabilidad penal del corredor frente a los demás corredores. Yo se los pongo de esta manera porque en realidad en nuestro Código Penal está regulado de una forma distinta. En el Código Penal, la idea es que, por ejemplo, el ejercicio ilegal de la profesión, ya sea la del corredor o cualquier profesión, no es un acto que en definitiva ataca o vulnera, como bien jurídico decimos nosotros, a otros corredores, como sí podría ser desde el punto de vista ético, sino que lo que va es contra la administración pública en general, es decir, lo que busca proteger es que el Estado
es quien autoriza el ejercicio de una profesión y lo autoriza en dos estadios y de dos maneras diferentes que ahora enseguida las vamos a pasar a ver. Primero, otorgando un título habilitante a través de una carrera. Segundo, otorgando una matrícula a la persona que previamente tiene el título habilitante en la carrera. Ahora vamos a pasar a ver el artículo 247 del Código Penal, es el que regula el ejercicio ilegal de una profesión y reprime con pena de 15 días a 1 año al que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere habilitación especial sin poseer el título o la autorización correspondiente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Primero y principal, que el ejercicio ilegal de la profesión del corredor inmobiliario es un delito de acción pública. El delito de acción pública está legislado en el artículo 71 del Código Penal. No quiero ser demasiado técnico con esto, pero ¿qué es lo que significa? Significa que cualquier persona puede denunciarlo y aún cualquier autoridad encargada de perseguir estos delitos lo puede tomar de oficio, lo puede investigar de oficio. Es decir, que no se requiere la denuncia como forma de destrabar o iniciar un procedimiento, un proceso penal para investigar si una persona está ejerciendo el corretaje de manera ilegal. Y acá vamos a hacer una diferenciación. Hay dos formas, y por eso yo quise incluirlo en el corredor frente a otros corredores. Hay dos formas en las cuales una persona puede incurrir en el ejercicio ilegal del corretaje. La primera es como autor del delito, ya volveremos un poco sobre esto, y la segunda es como partícipe. Creo que intuitivamente ustedes se darán cuenta cuál es la diferencia entre el autor y el partícipe. Perdón, un segundo, vuelvo para atrás. Autor. Puede cometer el delito de ejercicio ilegal de la profesión aquel que, decíamos, no tiene título profesional o no posee la habilitación del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios. Como acá se los muestro. Como autor, cualquier persona puede ser autor o autora del delito. De hecho, el Código Penal dice el que. Cuando el Código Penal dice el que, se está refiriendo a cualquier persona en general. O no posee título profesional o no posee la habilitación. Puede poseer el título profesional y no la habilitación, obviamente que no va a poseer la habilitación si no tiene el título profesional. E inclusive puede poseer el título profesional y tener su matrícula suspendida o cancelada. También estaría incurriendo en ejercicio ilegal de la profesión, pero lo estaría haciendo en calidad de autor. Y si bien me parece que es una conducta deleznable, obviamente, ¿y por qué luego digo yo que lo quiero comparar siempre con los otros corredores? Porque no está en paridad, porque tenemos otras personas que se esforzaron, que estudiaron la carrera, ¿sí? Y que se someten al control en su ejercicio profesional por parte de un colegio. Esta segunda parte, por parte de un colegio, voy a volver porque me parece que es fundamental. ¿Por qué el Estado controla el ejercicio de una profesión? ¿Por qué lo hace en general? Ustedes saben que la creación siempre de una carrera es facultad, en este momento, exclusiva de la Nación. ¿Por qué facultad exclusiva de la Nación? Porque las provincias han delegado esa facultad en la Nación. Sin embargo, a la par que delegaron estas facultades por el artículo 121 y 123 de la Constitución Nacional, se reservaron todo lo que tiene que ver con el ejercicio del control de la profesión propiamente dicha. Y contrario a lo que uno pensara, no puede pensar que hace muchísimo tiempo que existen los colegios y consejos profesionales. Los colegios y consejos profesionales no son
no son en términos de vida institucional tan antiguos como uno pudiera pensar. Es cierto que primero estuvo el Colegio de Escribanos, después el Colegio de Abogados, hoy Colegio de la Abogacía, luego vino el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ingenieros, arquitectos, y hoy por hoy, en algunas carreras que antes se discutía si eran de grado o no, también hay colegios profesionales. Creo que, quizás me equivoque, pero la única excepción que vemos nosotros es que así como el Estado ha ido delegando el control de las profesiones, inclusive primero con la 93, 99, no me acuerdo ya, estuve en las dos leyes pero ya no me acuerdo, y era con la 97, 39 sí, en el Colegio de Corredores Públicos, en lo único que no ha delegado es en el ejercicio de la medicina, básicamente. ¿Por qué? Porque entiendes, yo creo, básicamente por ser una cuestión tan sensible, el arte de curar y la salud se ha reservado. Pero en general en el resto lo ha delegado en todos los casos. Por eso el Código Penal lo tiene en esta parte contra la administración y la fe pública, porque dice, básicamente es el Estado el que está controlando y si no estoy ejerciendo habilitado, en definitiva lo que estoy vulnerando es lo que el Estado me dijo, que yo debía ser controlado. Les dije que cualquiera podía cometerlo, incluso lo puede cometer, como les señalé, el corredor que tiene matrícula cancelada o suspendida, lo pasamos rápido, que es básicamente lo que se reprime, según el Código Penal. Ejercer ilegítimamente la profesión de corretaje inmobiliario supone realizar actos que le son propios a esta profesión. ¿Y por qué remarco que le son propios a esta profesión? Porque en las profesiones en general existen ámbitos de incumbencia en zonas que alguien podrá decir que son grises o no, pero en realidad que se chocan. Se me viene a la cabeza en este momento, en el caso de los corredores inmobiliarios, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la administración de propiedades, por ejemplo, ¿no? Administración de fideicomisos, de propiedades, y las que se les ocurra a ustedes también, que tienen en común. Inclusive el asesoramiento en materia contractual, si bien parecería ser propio de un abogado o de un letrado, no quita, al contrario, que también, no en la confección, pero sí en algunas cuestiones puntuales de asesoramiento, el corredor también. De lo contrario, no tendríamos esas materias cuando estudiamos el corretaje para la carrera de pregrado o grado. Esto tiene que quedar claro, ejerce de manera ilegal el corretaje la persona que realiza actos que pertenecen de manera exclusiva y privativa al ámbito natural de la profesión del corredor. ¿Y por qué le digo esto? Porque como fiscal muchas veces me llegan denuncias donde dicen que está administrando propiedades. El hecho de que esté administrando propiedades no significa que esté ejerciendo un acto propio del corretaje. O sea, ¿ejerce un acto de corretaje? Sí. ¿Propio y exclusivo de corredor inmobiliario? No. Esa es la diferencia, porque tenemos administradores de empresas, tenemos otra serie de profesionales que también tienen esa incumbencia. Importante, lo tiene que ejercer a esos actos exclusivos y propios de manera efectiva, concreta. Desempeñar la actividad profesional para la que no está habilitado por carecer de título o teniéndolo sin autorización. Esto es importante, no interesa que la actividad que desarrolla irregularmente tenga notoriedad pública. Ustedes me dirán, bueno, pero se supone que si está ejerciendo actos ilegales lo está haciendo en las sombras. Ustedes saben que no necesariamente los casos testigos que tenemos nosotros los ejercen en la clandestinidad. Muchos casos que nosotros vemos, las personas al contrario, de alguna manera las personas se consideran impunes, los profesionales o los pseudo profesionales se consideran impunes y están ejerciendo el corretaje de manera ilegal, de forma ostensible, de forma pública y notoria. Pero no pasa solo con el corretaje. Nos pasa solo con el corretaje. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la Fiscalía investigaciones penales por ejercicio ilegal de la abogacía. Inclusive hemos tenido casos donde los títulos colgados son todos títulos falsos, de la psicología también, que es propia del arte de curar también. O sea que no. Ni que hablar. Los sellos falsos, hemos visto matrículas falsas,
en general, pero con una calidad, desde el punto de vista investigativo, perdón, ¿no? El que quiere interrumpir me interrumpe, esto lo hacemos más ameno. Desde el punto de vista investigativo, para mí es mucho mejor, es mucho más claro que la persona falsificó título, falsificó sello, falsificó membrete, falsificó, es más, tenemos correos que responden, esos correos con la firma. Usted se ha comunicado con el estudio, ¿sí? Hasta mensajes telefónicos, ¿no? Pero bueno, en esto de darle un viso de seriedad a la persona que está ejerciendo de manera ilegal. El ejercicio ilegal, además, es lo que llamamos un delito de pura actividad. ¿Qué quiero decir cuando es delito de pura actividad? Basta con ejercer los actos propios del corretaje para que el ilícito se consume, lo que decimos nosotros, ¿no? Si el negocio se llevó a cabo efectivamente, si fue bien, si fue mal conforme lo comprometido, no nos interesa. Si la persona ejerce el acto propio del corretaje, acercó a las partes, supongamos, en una compraventa, en una locación, fuera cual fuera el acto propio del corretaje, y después, por X motivo, no pudo concretarse el negocio jurídico, es indistinto. El ejercicio ilegal lo cometió. Acá hay toda una discusión después, que quizás la discusión tiene que ver más con una cuestión de prueba después que con algo sustantivo, y se hizo un solo acto, se cometió un solo acto, está ejerciendo de manera ilegítima la profesión. Y quizás algún ávido les dirá, miren, ejercer una profesión implica tener cierta habitualidad. Parecería que con un solo acto no tiene habitualidad. Y si hizo 2 actos, ¿dónde está la línea para determinar que hay un ejercicio ilegal de la profesión? 1, 2, 3 actos, de 3 para arriba. Tiene que ver en realidad con una cuestión de prueba en general. Nosotros decimos que mientras haya pasado lo preparatorio y haya estado ya realizando un acto propio, la habitualidad no es solo una cuestión objetiva, es también una cuestión subjetiva. Era la vocación de la persona de dedicarse de manera ilegal a la profesión. Esto que también habría que ver, los famosos dateros, ¿sí? Realmente en qué medida han influido en la realización o en la concreción de un negocio. Pero es algo que perseguible es, investigable es, delito es, desde mi punto de vista. Después, en todo caso, veremos si puede ser reprimido o no, porque existen pruebas. Eso lo dejamos para otro estadio. Pero, y esto es una de las cuestiones que a mí más me interesa en general, tenemos una causa elevada a juicio, es el corredor que ejerce el corretaje o en todo caso que participa en el ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario por parte de una persona que no tiene el título, que no está habilitado o teniendo el título tiene la matrícula suspendida o cancelada. Hay 2 formas, nosotros llamamos el que participa, el partícipe primario o el partícipe secundario. El Código Penal dice, todos los que participen, ¿sí?, tienen la pena del autor. Es decir, que si es un partícipe primario, siempre va a tener la pena del autor. Sin embargo, hay otros casos donde la participación no es exclusiva. Nosotros hemos visto casos de personas que ejercen la profesión de manera ilegal, pero alguna vez acudieron a alguien que les prestó la matrícula, porque vamos a hablar en esos términos. Otra vez acudieron a otra persona que les prestó la matrícula. O sea, no necesariamente siempre. Entonces, la pregunta es, nosotros tenemos que hacer una supresión mental y pensar, esa persona que ejerció el corretaje, que le prestó la matrícula, perdón, que le prestó el nombre, sin su ayuda, ¿hubiera podido ejercer igual el corretaje? Y si tenía un par dando vuelta, parecería que sí, su participación es secundaria o accesoria. Y si no, evidentemente no pudo ejercer el corretaje sin su ayuda, entonces la participación será primaria o principal. ¿Y dirá, cuál es la diferencia? Y la diferencia en realidad termina siendo un tema de pena. ¿Por qué? Porque si soy partícipe primario,
La pena en este caso es de 15 días a 1 año, más una inhabilitación de 6 meses a 10 años del ejercicio profesional. Cuando estábamos hablando que lo cometía a título de autor, al estar inhabilitado o al no tener el título, no lo podemos inhabilitar a algo para lo cual ya el Estado no lo habilitó. O sea, por eso no hablamos en ese caso de inhabilitación, hablamos solamente de pena de prisión. Si fuera partícipe secundario, como se reduce siempre, tiene una reducción de 1/3 con alguna cuestión, la pena es de 10 días a 6 meses de prisión y la inhabilitación de 4 meses a 5 años. Yo les cuento que, en general, cuando un profesional, no solo del corretaje, sino de cualquier profesión, presta la matrícula o se presta ayudando a otro, su mayor problema no es que sea condenado, porque cuando la persona no tiene antecedentes, ustedes saben que, por lo general, se le permite que la condena sea en suspenso. Entonces la persona no tiene mucho inconveniente si la pena es en suspenso. Su inconveniente mayor es la inhabilitación. ¿Por qué? Porque estamos hablando, miren, de 6 meses a 10 años de inhabilitación. Si a la persona se le impone 1 año de prisión, más o menos aritméticamente vendrán 2 años de inhabilitación. Y eso genera un serio antecedente para la persona. Acá un poco les había puesto, después el PowerPoint los dejaba a disposición para quien lo quería repensar un poco y recordar. Participar es intervenir en el hecho de otro. ¿Quién es el otro? El que ejerce ilegalmente la profesión. El que participa no ejerce la profesión de manera ilegal, pero ayuda a que otro lo haga, esto está claro. Y en el caso del primario, con la aclaración que les hago, si sin la ayuda del autor no hubiera podido ejercer la profesión de corredor de manera ilegal, entonces es partícipe primario o principal. Esto entonces un poco para cerrar la idea del ejercicio ilegal de la profesión. Les cuento que el colegio tiene varias denuncias, ¿sí?, por ejercicio ilegal. Todas las denuncias me consta que de una u otra manera avanzan. Quizás a veces no siempre la respuesta es punitiva. ¿Qué quiero decir? No siempre se llega a una pena, todo depende. El antecedente que sí o sí hay de condena es en Concepción del Uruguay, ¿sí?, cuando estaba fiscal allá, que lo siguió otra persona. Pero sí, a veces se va a instancias alternativas de resolución del conflicto penal, como puede ser la mediación, donde la persona deja de ejercer el corretaje y el fiscal le dice, bueno, esta vez te lo dejo, te la dejo pasar, vos dejás de ejercer de manera ilegal, pedís disculpas, en algún caso puede haber o no una reparación, eso se verá, ¿sí? Y si no volvés a ejercer de manera ilegal el corretaje, no pasa nada. Si no, nos volvemos a ver y la próxima vez no vamos a tener esta posibilidad. O también hemos tenido casos de suspensión de juicio a prueba, o lo que se llama comúnmente la probation, en realidad, donde la persona cumple tareas comunitarias, repara de alguna manera el daño de forma significativa. Ya después, bueno, cuando la persona ya es reiterante, obviamente se va a la respuesta punitiva, pero se va de lo que es de menor a mayor intensidad. ¿Y por qué se va de menor a mayor intensidad? Porque el tipo penal, el artículo 247, si bien ha sufrido una modificación importante hace varios años, es de 1921. Y en 1921, evidentemente, no había tantos profesionales y nuestros legisladores consideraron que la pena, en ese caso, con 15 días a 1 año de prisión, era suficiente. Quizás hoy, con el tiempo, podríamos repensar si realmente qué daño le genera a la sociedad el ejercicio ilegal de no solo el corretaje inmobiliario. Hablamos de una profesión en general. Quizás la pena, no necesariamente tenemos que hablar de penas que sean supinas, pero quizás sensiblemente mayores, como para que el mensaje que llegue a la persona, es decir, la relación costo-beneficio, si se quiere, en términos de análisis económico, la persona diga, a ver, si yo ejerzo de manera ilegal la profesión,
y realmente me condenan, la pena va a ser alta, justificaría el riesgo, bueno, tema de, ¿no?, de disuasión, como dicen los norteamericanos. La segunda parte, la responsabilidad penal del corredor en el ejercicio profesional, él mismo. ¿Qué delitos puede cometer él mientras está ejerciendo la profesión? Yo les traje 5 posibles delitos. El catálogo no se agota en los 5 delitos. Hay otra serie de delitos que pueden ocurrir, pero me parece que estos 5 de alguna manera nos van a dar un pantallazo. Son las defraudaciones. Están en el artículo 173 del Código Penal. No confundir, no son estafas. ¿Saben la diferencia entre una defraudación y una estafa? ¿Alguno tiene la idea? ¿No? En la estafa, ¿sí?, yo, como dicen los franceses, hago una mise en scène, una puesta en escena, engaño a una persona para obtener de ella el desprendimiento patrimonial, el perjuicio que le causo. La defraudación, la palabra viene de defraudar, de la fe, de la confianza. En la defraudación hay un abuso de confianza, hay una relación previa, hay un conocimiento previo. Me dice, no, me estafó. ¿Qué hizo? No, era mi corredor y me hizo suscribir un contrato que las cláusulas no eran en realidad, no tienen lo que él me dijo que tenía. No te estafó, te defraudó. ¿Sí? Esas son las diferencias. Ahora vamos a ver formas de defraudación. La pena es la misma. Las vaquitas son ajenas, dice el dicho. No. La pena es la misma, pero la conducta es distinta. Y ahora van a ver en algunos casos que no llega a ser defraudación, pero podría llegar a ser estafa. La primera, bueno, acá van a ver el catálogo, les puse suscripción de documento por engaño, la suscripción de un contrato simulado o recibo falso, así tal cual están en el Código Penal. La administración fraudulenta, que todos las conocemos, el estelionato, no sé si escucharon hablar alguna vez del estelionato, y la defraudación de derechos, que ya van a ver qué son. Vamos a la primera. Primero, antes de ir a la primera forma de defraudación, todos estos casos de defraudación, ¿sí?, tienen 1 mes de prisión a 6 años. Es decir, ya las penas son más importantes. Acá el legislador le ha dado cierta entidad. En segundo lugar, también se le agrega la inhabilitación porque el corredor lo está haciendo en el ejercicio de su profesión a esto. No es lo mismo que defraude a una persona, un herrero, perdón, no tengo nada contra el herrero, al contrario, me parece una noble tarea, o una persona, un constructor, ¿sí?, un pintor, que lo defraude por alguna cuestión, que defraude que sea precisamente un profesional. Creo que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad y mayor deber. Suscripción de documento por engaño. Hablamos siempre de una figura de abuso de confianza porque se requiere el previo conocimiento, estamos hablando de una relación profesional-cliente, es una conducta engañosa, el corredor induce a otra persona, a su cliente, a firmar un documento, obviamente que es un documento que va a redundar en un perjuicio para su cliente, básicamente beneficio para el corredor o beneficio para su otro cliente, en el caso de que sea el único corredor que interviene. Es muy común, y esto les digo porque, ¿qué es lo que suele pasar? Corredores asesorados por algún abogado pícaro suelen poner cláusulas que son cláusulas declarativas en documentos donde dice son irrelevantes las cláusulas declarativas que puede contener el documento, ¿sí?, tales como que el firmante está en pleno conocimiento de su contenido, que lo suscribe voluntariamente, cuando las pruebas demuestren que en realidad el corredor está mintiendo, que la persona no sabía efectivamente que eran esas las cláusulas que estaban en ese documento. Hay una defraudación específica de contrato, pero en cuanto al documento puede ser un pagaré, ¿sí?, puede ser cualquier ejemplo que nos venga a la cabeza.
Todas estas formas de defraudación, ¿sí?, son, a diferencia de lo que hoy hablamos de ejercicio ilegal de la profesión, decíamos es un delito de mera actividad, es decir, bastaba ejercer el acto propio de manera legítima. Acá lo que se requiere es causar el perjuicio. Si no se llega a causar el perjuicio, el delito queda en grado de tentativa. ¿Es perseguible? ¿Es investigable? Obviamente que sí. ¿Es reprimible? Totalmente, ¿sí? Solo que la pena va a disminuir, en vez de ser de 1 mes a 6 años, va a ser de 20 días a 3 años, porque se disminuye de 1/3 en el mínimo y de la mitad del máximo. Eso es una regla general del Código Penal. El segundo, y ya es como una especificación, en el artículo 173 del Código Penal, es cuando me hacen suscribir un contrato que es simulado o un recibo falso, o me emite un recibo falso. ¿Qué es lo que es la conducta acá? Utilizar contratos o recibos simulados o falsos, pergeñados entre 2 personas para perjudicar a un tercero. ¿Está? Bien. En ambos casos, digamos, del contrato fingido o tiene que ser del recibo falso. ¿Y el acto para qué es? Para defraudar. Estamos hablando para defraudar. En términos de, alguno dirá engañar, pero vamos a ser un poco más específicos, es romper la confianza del damnificado, que en este caso la confianza que va a ser el cliente. Sería, y en los hechos, como por lo menos yo lo he visto, cuando, por ejemplo, el corredor simula tener autorización de la otra persona, que en realidad no la tiene, realiza un contrato de locación, básicamente, obviamente está en connivencia con una tercera persona, y la persona va a alquilar el lugar y se encuentra con que no puede básicamente ingresar a usufructuar el inmueble porque era un inmueble que básicamente no podía ser locado. Es un caso común. O la clásica de te extiendo el recibo por parte de mi cliente cuando vas a pagar el canon locativo, las expensas, lo que fuera, y en definitiva ese recibo nunca lo extendió el otro cliente, es un recibo que tiene una firma que después tanto el corredor como el connivente, ¿sí?, lo desconocen en juicio. Si eso se prueba, obviamente estamos hablando de la utilización de un recibo falso. Administración fraudulenta. Quizás este sea un poco la defraudación por excelencia. Yo les diría que aritméticamente es la que más se verifica en los hechos. El corredor, encontrándose a cargo de la administración o manejo de bienes de sus clientes, defrauda la confianza depositada en él por ellos. Es, como les decía, abuso de confianza, y la administración puede provenir, obviamente, por cualquier título. Incluso puede una administración ser de hecho. Ustedes dirán, porque a veces, no lo he visto en corredores, pero sí lo he visto en otros profesionales, el profesional dice, no, pero ¿qué prueba tiene de que yo realmente administraba los bienes? ¿Qué prueba tengo? Tengo todo el teléfono celular con los mensajes constantes y los recibos emitidos que usted lo hacía por orden y cuenta de una tercera persona. Más que eso, la verdad que no necesito para probar que usted administraba bienes de una tercera persona. Algo más sobre esto, creo que mucho más no hay. Siempre tiene que haber un resultado, un perjuicio, tiene que causarlo acá, si no, como les decía, va a quedar en grado de tentativa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que suele pasar con la administración fraudulenta? La administración fraudulenta es un delito que nosotros decimos concursa con una serie de otros delitos, es decir, que va pegado a una serie de otros delitos, siempre. Generalmente falsificación de documentos, puede venir en general todo lo que tiene que ver con falsificación de documentos, desbaratamiento de derechos acordados, miren, hurto, hay un montón de delitos que siempre vienen pegados con la administración fraudulenta. Siempre que se imputa administración fraudulenta, que se investiga, algún delito termina
por algún delito termina reprimido siempre la persona denunciada. El estelionato. ¿Escucharon hablar del estelionato alguna vez? El estelionato tiene esa denominación hace 102 años. No ha cambiado, no ha cambiado. El estelionato se puede cometer de dos maneras. El corredor acá interviene para vender, grabar o arrendar bienes ajenos de quien se los encarga él, ¿sí? ¿Sí? Como si fueran de este. Si yo digo, intervengo por Carolina para arrendar o vender bienes diciendo que son de Carolina, pero en realidad no lo son, ¿no? Básicamente. Y ya vamos a hacer algunas aclaraciones sobre esto. O, ¿qué puede pasar? Intervengo para vender o arrendar, vender en general, un inmueble de Carolina, el inmueble es de Carolina, resulta ser que está embargado o está hipotecado, ¿no? O sea que yo lo que estoy haciendo es vender algo diciendo o no diciendo, callando también, que está libre de gravamen cuando en realidad está gravado. Porque no hay ningún inconveniente en vender un inmueble que esté gravado, siempre y cuando, obviamente, el comprador esté en conocimiento de esa circunstancia. Porque acá la actitud que es ocultar en este segundo caso, ocultar precisamente que pesa un gravamen sobre el inmueble. Doctor, ¿y si yo no sé, o Carolina no dijo nada que estaba embargado y yo actué de buena fe? Bueno, pero es una cuestión de prueba. Yo, Confío, por ejemplo, me entero después, pero ya inicié el negocio y después cuando hago el inicio me entero. desde el punto de vista teórico, lo que vos me planteás, lo pensamos todos. ¿Y si yo no sabía? ¿Y si yo no me dijo nadie nada? Bien. Esto, pero se resume en los hechos a una cuestión de hecho y prueba. Si a vos te prueban, si tu incumplimiento es grave, habrá que ver si no te van a imputar como partícipe necesario porque tuviste un incumplimiento grave, básicamente, y te fue indiferente. ¿Qué persona, es como, qué persona no verificaría cuando va a intervenir en una compraventa si el inmueble estaba libre de gravamen? Me parece que e inclusive te diría, han sido, hasta donde yo sé, múltiples las gestiones del Colegio de Corredores para lograr que de alguna manera los corredores puedan averiguar en el registro de la propiedad si pesa algún gravamen sobre un inmueble puntualmente. No te digo que no pueda pasar lo que vos me estás diciendo. Y pasa generalmente ¿en dónde? En el apresuramiento, en las cosas que se hacen entre gallo y medianoche. Ahí está el deber profesional del corredor, decir, vamos a frenar un poco la pelota, vamos a hacer las cosas despacio, tengo que verificar, pero ¿cómo? ¿No me conocés? Somos amigos de toda la vida. Te estoy dando un inmueble para... ¿Sí? Lo hemos visto. Te digo porque lo hemos visto. Y es peor, porque lo hemos visto con escribanos también. Sí, lo hemos visto con escribanos. Después lo hemos visto con escribanos, lo hemos con más de un escribano. La diferencia en el escribano es que el escribano, por ejemplo, pues bueno, puede dejar constancia que porque nos ha pasado que se iba de viaje, entonces que se hacía cargo, se dejó alguna cláusula de garantía, se hizo algo de alguna manera en un boleto. Después discutiremos, bueno, el boleto es una promesa y la escritura es traslativa. Y si no hubo boleto, si no hubo escritura, pero hubo boleto, en todo caso no habrá estelionato, quizás lo que puede haber es una estafa. Habría que ver qué es lo que puede pasar. Pero sí, es perfectamente válido lo que vos decís. Miren, justo un poco, esto se los dejaba con mención, si no se llega a escriturar, pero se paga el precio, podemos estar ante una estafa, no ante un estelionato. Porque el boleto de compra-venta en principio es una promesa de venta. Hay un perjuicio efectivo porque hay un desprendimiento patrimonial, básicamente con el pago. Lo que no hay es transferencia de la propiedad. Alcanza el silencio, ya que este es uno de los casos en los que hay un deber. El deber es positivo, o sea, acá no es que el cliente tiene que venir y decirte
que te pregunte, pero decime, ¿está grabado o no está grabado? ¿Es de él o no es de él? Porque el cliente supone que si vos le estás vendiendo un inmueble por cuenta y orden de una tercera persona, le estás vendiendo un inmueble por cuenta de una tercera persona. Si vos no decís nada y lo sabías, y ni que te cuento si lo sospechabas. No lo puse acá un poco porque es bastante técnico, pero cada vez más está pasando en derecho o está viniendo, ustedes saben que suele haber dos clases, los delitos se imputan de dos maneras, o subjetivamente hablando, o son con culpa o son con dolo. Básicamente, ¿qué sería el dolo? Tener conocimiento de la antijuricidad del acto que se realiza y tener la voluntad de realizarlo. Y si no, sería culpa, y la culpa es obrar negligentemente, conforme a los reglamentos, con ser ligero de alguna manera, no ser diligente. Todos estos delitos de defraudación son todos delitos dolosos. Entonces vos me podrás decir, bueno, pero en todo caso fui falto de diligencia. Que me hagan responder civilmente, o hasta ante el colegio, por las normas de ética, pero no que me hagan responder penalmente porque yo dolo no tuve acá, ya yo no tenía conocimiento de esto. Sin embargo, les cuento, cada vez se habla más, y nosotros así lo entendemos también, lo que se llama la ignorancia deliberada. Así como el nombre lo indica, es un término que sacamos del derecho anglosajón. Para que tengan una idea, Messi fue condenado por ignorancia deliberada, por evasión, por la audiencia de Barcelona. Básicamente porque él, cuando cumple su mayoría de edad, le entrega la administración de todo lo que es su patrimonio a su padre y a dos asesores. Él sabía, ¿sí?, que iban a hacer algo que iba a permitir pagar menos. No le interesó cómo. No le interesó cómo, no le interesó cuánto, no le interesó quién. Me dijeron, de esta manera vos vas a pagar menos. Él estuvo en alguna reunión, inclusive, ¿sí? Entonces él tendría que haber sabido que había una sociedad constituida en Uruguay, que triangulaba con una que estaba, no me acuerdo en qué condado de Inglaterra, que era la titular de todos los derechos federativos y de imagen de él. Entonces, ¿qué es lo que dijo el fisco español? A vos te fue totalmente indiferente, ¿sí?, más allá de que vos no conocieras realmente lo que estaban haciendo, ¿sí?, te importó dos pepinos, como decimos, ¿no?, en buen romance. Entonces lo condenaron. Entonces, ¿a qué va esto? ¿A qué va? Que si en el caso, de alguna manera, probamos, se puede, tampoco es probar, es imputar en realidad, porque esto, que te fue totalmente indiferente, si el inmueble era o no, o el negocio en general, y seguramente termines imputado por este leonato. Por lo menos eventual. Y como partícipe. Seguro. Te prestaste para. La verdad. Doctor, sí. Benjamín, dime. viniendo del campo nuestro, estrictamente, ¿no sería una buena solución implementar una vez por todas pruebas, firmar la autorización de venta y con eso ahí ya desaparece la figura esta porque está firmado por el titular? Ajá. Y la autorización de venta, pero fíjate qué fácil sería si no, porque con una autorización de venta, que diga, bueno, autorizo al corredor tal, matrícula tanto, por el plazo de, porque supongamente que le va a poner un plazo, a, ¿sí?, ofertar mi inmueble, suponte, para alquiler o para venta, el inmueble tal que está identificado con plano de mensura tanto, así, así, dirección catastral tal. Ajá. Y, sí, pero es una mera manifestación que el corredor ni siquiera que hizo el mínimo esfuerzo en corroborar. Te pregunto. Venime con la consulta, con el informe de dominio.
Ah, si vos me venís con la autorización de venta y la consulta de dominio, perfecto. Claro, yo digo, y con eso, por lo que estaba escuchando, es bravo esto. Porque además, el 90% de los corredores, lo digo con justicia, 15 años en el directorio de la institución, así decirlo, 90% no piden autorización y sacan el vicio. O sea, conversado con ellas, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces íbamos por atrás. ¿Qué pasa si sacás el visu, tomaste en venta la propiedad? Perfecto. Ujú. Tú el visu, la casa te invita. Pero la vas a vender, qué sé yo, lográs venderla con suerte. A los 2 o 3 meses. En el interín te entró un embargo. Bueno, a mí me parece que ahí en principio, si estamos hablando de 2 o 3 meses, estarían cubiertos. En general, digo, ¿cubierto en qué sentido? Estarían cubiertos porque obviamente cuando se puede hacer el boleto y cuando se haga la escritura traslativa, el escribano va a volver a pedir un informe de dominio, va a tener que verificarlo el escribano de nuevo. Ya, si no, digamos, tampoco la responsabilidad es pura y exclusiva del corredor y el escribano se sienta y dice, bueno, tráiganme que hago la escritura traslativa. El escribano hace un estudio de título también, es una obligación del escribano. Porque la pregunta va, ¿cuál es la intensidad del deber de diligencia que deberían tener ustedes? O sea, ¿qué hago? ¿Pido un informe de visu una vez por semana? ¿O pido un informe? No, me parece irrazonable. No. A mí el derecho, no puede, de mi punto de vista, no puede obligar a lo imposible. Si vos sacaste el informe... Ahora, si vos lo sacaste el año pasado, por lo menos, mandale un mail al cliente y preguntale, ¿cambió la situación del inmueble? Si te dice no, bueno. Si te dice no creo, o el no pero, el pero, vieron que es la palabra más jodida que existe, ¿no? El pero. Entonces cuando diga no pero, sacaría de nuevo. Pero va a pasar un año, es otra cuestión. Por lo menos lo veo desde... lo veo. Lo que pasa es que, como dice, por ahí los nuevos, incluso obviamente, falta de experiencia muchas veces, falta de celeridad también cerrar el ojo a la necesidad que tenemos, porque muchos también hacemos boletos, vendedores de casa, no vamos a hacer un boleto, no esperemos que van a dar un boleto y quieren la plata, quieren cerrar el negocio, y muchas veces también uno, falta de experiencia o de apuro, se presta a eso. Desconozco en este momento, pero ¿cuánto está tardando el informe? No, lo dan en el momento. Yo saqué hace 2 días. Ahora se está escriturando en el mes. El informe de dominio se da en el momento. El certificado 15 días. Se dio 15 días. Pero el informe de dominio me dijiste en el momento. Entonces, cuando te llama un fiscal, porque yo le voy a ser sincero, pasa esto. Nadie quiere denunciar a un escribano, a un abogado, a un contador, a un corredor, ¿sí? No les interesa denunciarlos para que vayan presos, entre comillas. No. Cuando se ven jorobados en un negocio, llaman por teléfono y pretenden utilizar el sistema penal para extorsionar al profesional para que arregle civilmente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema mayor que veo yo? ¿Sí? Que desde el momento en que empujaste la bolita, ya está, ya le avisaste al sistema, a un operador, me pusiste en conocimiento a mí que un profesional había cometido una defraudación o lo que vos quieras, y vos después vas a poder venirme a decir, no, mire, no quise decirle lo que dije, no pasó, no fueron de esa manera, no, ahora me deja a mí, usted ya me avisó, yo voy a avisar. Son todos delitos, son todos de instancia, perseguibles de instancia. Y yo no lo hago porque quiero, lo hago porque tengo la obligación, básicamente. Salvo que después, en alguna solución alternativa, congeniemos de alguna forma, pero que no va a quedar en la nada, eso seguro. No es que va a decir, es muy difícil. ¿Qué casos no pasan por el tamiz del sistema penal? Los casos donde realmente no se vea que hay una conducta delictiva, sino que hay una cuestión meramente civil. Bueno, vaya a la justicia civil y reclámelo. Me dijo que podía obtener 20 millones de la venta del inmueble
¿sí? Y en realidad después fueron 15. Bueno, a ver, una cosa es la defraudación de las expectativas que tiene una persona y otra cosa es la defraudación como un delito penal, es decir, abusar de la confianza, son cosas totalmente distintas. Bien. Y el último es lo que se llama defraudación de derechos, que tiene que ver puntualmente con fideicomisos, fondos comunes de inversión y leasing. Una defraudación de derechos. Pero vamos a explicarla puntualmente en lo que tiene que ver con el fideicomiso. Me parece que hablar un poco de fondos comunes de inversión y de leasing me parece bastante utópico en la coyuntura económica de nuestro país, y aparte porque son figuras que por lo menos en este sector del país no la vemos con demasiada habitualidad. Cuando el corredor actúa administrando el fideicomiso, o sea, ¿está? En fiduciario, y en beneficio propio de un tercero dispone, grava o perjudica los bienes del fideicomiso causando un perjuicio patrimonial de los contratantes. Esto es muy común, lo hemos visto cuando dentro del fideicomiso, por ejemplo, vende 2 veces un derecho, es decir, un derecho en expectativa a una unidad funcional, a una cochera, cuando vende algo que en realidad tenía que ser parte de un espacio común, como una terraza, y la termina queriendo vender como si fuera como si fuera una unidad funcional. Lo hemos visto cuando contrata, dentro de lo que es la administración del fideicomiso, contrata para la construcción, cuando hablamos de fideicomisos al costo, por ejemplo, cuando contrata con sobreprecios, ¿sí? Y sobrefacturación en general, básicamente. La mayoría de las veces en estos casos lo que nosotros vemos es que va aunado a una contabilidad deficiente, desprolijo, desordenada, siempre, porque ustedes saben que el orden ayuda al control. El que es desordenado, el que es desprolijo, de alguna manera cuando vienen a reclamarle, a rendir cuenta, ¿sí? Los fiduciantes dicen, tomen, acá están todos los papeles. No, pero rendime cuenta, no, pero acá tienen todos los papeles. No, pero dame una planilla de Excel por lo menos y mostrámelo. Y les cuento que tenemos en este momento 3 causas por esto. No son... Uno sí es corredor inmobiliario, pero además tiene otra profesión, la abogacía, y que no vienen al caso, y los otros no. Los otros son de otras profesiones, son abogados, pero que administran fideicomiso, pero perfectamente es válido para un corredor. Doctor, y el fiduciario que por ahí, en este país, es muy común en la actualidad, está administrando y de golpe se le disparan los precios con una cantidad de dólares y ya se le fue de la mano al negocio. ¿Es un atenuante eso? A ver, me parece que hay una cuestión de coyuntura, porque lo que yo estoy hablando no es ser mal administrador. Ser mal administrador, por ejemplo, no es un delito. Ahora, abusar de la confianza, ¿sí? Y en uso de esa facultad de administración que me han dado por un contrato de fideicomiso, vender lo que no estoy autorizado, sobrefacturar porque quiero un beneficio para mí, un beneficio para la constructora, un beneficio para un familiar, un beneficio para un amigo, ese es el delito. Es común que los costos se incrementen con la coyuntura económica. Eso creo que está fuera de discusión. Lo que sí me parece es que lo que yo te digo es ser ordenado en todo lo que tiene que ver con la documentación y el registro medianamente contable. Me parece, y otras cosas que veo que a veces, no contrates un contador para esto, llévalo vos, es fácil, agarrá un Excel y fíjate todo lo que ingresa, fíjate todo lo que gastás, y listo, vas a ver. Y no, están todo el día en la inmobiliaria, están con 10 millones de cosas, con clientes, están mostrando propiedades, y encima se van a sentar vieron lo que es una construcción, ¿no? Todos los días alguien le está proveyendo un material, le está haciendo algo. Me parece que siendo prolijo, la inflación, es más, en algún momento se puede truncar el avance del fideicomiso. Y en ese me parece que tenés que sentarte, parar un poco la pelota, llamar de nuevo a los contratantes y decir, miren, esto es lo que ha pasado. Les muestro los comprobantes, esto pasó, es así.
Sí, bueno, vamos a tener que poner más dinero. Yo creo que no, todo lo contrario. No quita que entre todos los contratantes tenga uno que diga, no, la culpa es tuya, y pretenda denunciarte penalmente, pero si vos tenés la tranquilidad, que vos hiciste las cosas en regla, y vos podés demostrarlo, exento de denuncia. Hay gente que denuncia porque le estacionan el auto enfrente de la casa, y no por eso es un delito penal. ¿Sí? Eso, en general, no hay problema con eso. Obviamente que también es una forma de esto de defraudación, de administración infiel, que habíamos visto, pero es muy específica y es para fideicomiso, y por más que no se lo puse acá, está en el inciso 2, el artículo 173 del Código Penal. Y esto un poco para irles resumiendo lo que es la responsabilidad del corredor en el ejercicio puntual de la profesión. Y la última forma de responsabilidad que se me ocurrió mostrarles es esta que pueden cometer todas las personas, pero también los profesionales. ¿Sí? Los hace común. Yo los puse común a otros profesionales, pero lo puede cometer cualquiera. Que básicamente son dos, me pareció a mí. Uno es la evasión de impuestos y la otra es el lavado de activos, que tiene cada uno sus ribetes, obviamente no son lo mismo. Evasión de impuestos. ¿Bien? El corredor puede evadir impuestos, obviamente por sus propios ingresos. Ustedes saben que hoy para que sea perseguible penalmente la evasión, el artículo dice, el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ladrillo de engaño, evadiera al fisco nacional, el fisco provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1,5 millones de pesos por tributo y por año. Eso básicamente es la evasión. Así está la evasión simple hoy en Argentina con 1,5 millones de pesos. 1,5 millones no es nada. Creo que cualquiera en evasión, aunque sea por tributo, no es nada. Si nosotros tenemos en cuenta que la primera ley que establece un monto para la evasión data del 94. La evasión en ese momento era de 100.000 pesos. 94, un peso, un dólar, 100.000 pesos, 100.000 dólares. Se modifica luego en el 2011 a 400.000 pesos, perdón, 400.000 pesos. Y del 2011 ya se modifica en el 2016 a 1,5 millones como está. Lo lógico sería que esos 100.000 pesos, 100.000 dólares, sean hoy el monto de la evasión. ¿Para qué? Para que el fisco no esté a cada rato. Imagínense, porque el fisco, ¿qué es lo que pasa? Inicia causas penales, le puedo decir AFIP o ATER, o API en Santa Fe, inicia causas penales, los denuncia porque exceden de 1,5 millones de pesos. Como la investigación dura 3 o 4 años, cuando van a llegar al juicio, el legislador modifica el monto, ya dejó de ser delito. Entonces ya no es perseguible. Entonces, ¿cuál es el negocio? Hacer un análisis costo-beneficio, la gente no tiene tanto miedo al riesgo de la evasión. Sin embargo, a mí lo que me interesa no es el corredor evadiendo impuestos, sino el corredor contribuyendo a la evasión de impuestos. ¿Por qué? Miren, porque el régimen penal tributario en argentino tiene cláusulas específicas para el corredor cuando de alguna manera contribuye a evadir impuestos. Tiene muchas cláusulas. Nosotros en Argentina nos caracterizamos por tener para cada cosita una norma especial. Es más, el régimen penal tributario en Argentina tiene 20 y tantos artículos. ¿Saben cuánto tiene en España? En Alemania, 1. ¿Sí? Con un artículo en Alemania, ¿sí?, yo reprimo a todo el que evade. En Argentina necesitamos 20 y tantos. Es así. Más no es necesariamente mejor. No por más fuerte que sea el trazo, mejor se dibuja, dice. El artículo 14 del régimen penal tributario dice, no habla del corredor puntualmente, pero es aplicable al corredor, y esto lo pongo así, cuando el corredor actúa en nombre,
con la ayuda o un beneficio de una persona de existencia ideal, o sea, estamos hablando de una entidad con personalidad jurídica, una mera asociación de hecho o de un ente que, aunque no sea sujeto de derecho, las normas tributarias le atribuyen la calidad de obligado, ya se lo explico. La pena de prisión se le aplica, ¿sí?, al corredor. Vamos, repasemos un poquito esto. ¿Quién evade? El que es contribuyente. El que no es contribuyente no evade. Ayuda a evadir en todo caso. ¿Qué es lo que pasa? A veces el contribuyente no es una persona física como nosotros. A veces el contribuyente es una persona jurídica. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos en cana a la persona jurídica. Es decir, medio difícil mandar en cana a una entidad que no palpable. Bien. Entonces, lo que está diciendo es, cuando el contribuyente no es una persona física, porque puede ser una sociedad anónima, una SRL, una sociedad de hecho, un fideicomiso, cualquiera, mientras de manera tributaria, vamos a decirlo en romance, tenga quit, si tributariamente tuvo que sacar quit, es contribuyente para las normas fiscales, nacionales, provinciales, ¿sí? Pero el que interviene es una persona física en nombre de, por ejemplo, el corredor como administrador o vendiendo algo en nombre de, y con eso lo está ayudando a cometer evasión, la prisión es para el corredor. La evasión simple, cuando el monto es 1,5 millones de pesos, es de 2 a 6 años de prisión. La evasión agravada, exceden montos, usan testaferros, usan facturas apócrifas, es de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión. Y así les podría decir, 3 años y 6 meses es una pena alta. ¿Qué significa 3 años y 6 meses como mínimo de prisión en el orden federal? No solo cumplimiento efectivo, prisión preventiva mientras tanto. Mientras averiguamos si realmente cometiste el delito, te metemos en la unidad penal para que por las dudas, ¿sí?, no me entorpezcas la investigación, básicamente. Un par de años, por lo menos 2, después vemos. ¿Sí? Creo, les puedo asegurar que es suficiente. Después contiene una norma específica para cualquier profesional que incluya a los corredores, porque va a corredores, contadores, abogados, escribanos. Miren lo que dice el artículo 15, inciso A de la ley. El que a sabiendas dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balance, estados contables o documentación. O sea, imagínense un pedido de dictamen a un corredor y el corredor dictaminando, quizás no es tan asiduo acá, pero me consta, por ejemplo, que en Cava sí es muy común pedirle a los corredores que dictaminen sobre determinadas cuestiones y que ese dictamen pueda ser utilizado para evadir impuestos. ¿Qué pasa en esos casos? Que dice el régimen penal tributario, le aplica la inhabilitación por el doble del tiempo de la condena. Si es evasión simple, sí, 12 años de inhabilitación. Si es inhabilitación agravada, imagínense que el máximo de la pena es de 9 años, o sea, ni pensemos en el doble de inhabilitación. 15, inciso B. El que a sabiendas, cuando dice a sabiendas está en conocimiento de esto, no me vengas a decir que no sabías, concurre con 2 o más personas para cometer alguno de los delitos de la ley, el mínimo de la pena es de 4 años de prisión. Ya no hablamos de 2 a 6, ya no hablamos de 3 y medio, hablamos de 4 años de prisión como mínimo. Lo cual lo pone de una manera, me parece, bastante severa. Acá les puse, porque para poder dejárselos, por si alguno tiene alguna idea de, ¿y cómo van a probar que yo soy el administrador? ¿Y cómo van a probar que yo soy el corredor que está ahí? Si yo nunca firmé ningún papel, no tengo nada que ver. Son dos sentencias que son bastante conocidas en el ámbito. La calidad de administrador no está circunscripta en quienes se encuentren investidos por designaciones hechas con solemnidades. Basta el hecho de concretar de administrar los negocios de una entidad. ¿Sí? El administrador de facto.
Y se considera autor a quien se ha constituido en un administrador de facto, calidad para la que no es necesaria ninguna de las formas del derecho societario, por ejemplo, ninguna de las formas que el derecho societario reserva para las designaciones de cargos directivos o gerenciales. Esto, obviamente, el segundo alude a una sociedad, pero es perfectamente traspolable. Que me prueben el mandato, quizás no dejaron huella en ningún momento, en ningún lado de los negocios jurídicos que llevaron a cabo por cuenta y orden de un cliente, pero si surge de las conversaciones, si surge, se siente y dice, mira, yo lo hice así porque mi corredor lo decía. Yo lo hice así porque el corredor lo decía. La única persona que ha zafado así en nuestro país, valga la redundancia, es un exministro de la Corte Suprema de Justicia que dijo que todo lo hacía su contador, nada más. Que fue la única persona que de alguna manera, cuando le cuestionaron su cuestión impositiva antes de ingresar a la Corte, pudo decirlo de esa manera. En el resto de los casos y en todas las causas penales, en la experiencia que al menos he visto, todo me lo hace mi contador, todo lo hizo el escribano, todo lo hizo el abogado, todo lo hizo el corredor, no lo deslinda de responsabilidad. Al contrario, mete también al corredor ahí adentro. Lavado de activos. Hace un par de años se estuvo a punto de crear un cuerpo de investigadores para las diferentes regiones del país. Ustedes saben que el organismo encargado de alguna manera investigar el lavado de activos es la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que sería como un primito de la AFIP en las facultades. Esto no quita que de oficio cualquier fiscal puede investigar el lavado. Algunos piensan que es una competencia estrictamente federal, que solo los puede investigar la justicia federal. Yo les puedo asegurar que no es así. Todo depende del delito precedente al lavado. ¿Qué estoy pretendiendo lavar? Está regulada en el artículo 303 del Código Penal. El lavado ha sufrido un montón de modificaciones en Argentina a lo largo de los años. Esta es la última, creo que se va a quedar durante bastante tiempo, porque antes el lavado era una forma de encubrimiento, estaba en la ley de narcotráfico. Eso ya se deja de lado, ya en el 2011 en adelante eso cambia. ¿Y qué es lavado? Proceso de dar apariencia legítima a ingresos ilegítimos, encubrir la existencia ilegal de una fuente de ingresos o la aplicación de la misma, y son todos los que son los procesos de ocultamiento del dinero de origen ilegal y los subsiguientes actos para hacerlo parecer como legítimo. En el lavado, primero que no se los puse acá, que fue una omisión mía, la pena es de 3 a 10 años de prisión. O sea, la pena es elevadísima en comparación con el resto de las penas. Si tienen en cuenta que la evasión es de 2 a 6, la evasión simple, el lavado es de 3 a 10 años de prisión. En primer lugar es ese. En segundo lugar, el lavado tiene que ser más de 300.000 pesos, lo supera cualquiera, 300.000 pesos ya es un vuelto, ¿sí? Les diría, en algún momento le hubiera dicho una moto, pero ya ni siquiera con la moto, ya con la bicicleta, ¿sí? Con una bicicleta superamos el tema del lavado. No solo se persigue el lavado del bien original, sino lo que llamamos bienes subrogantes. ¿Qué quiero decir esto? ¿Sí? Nosotros tenemos fondos que se obtienen de un ilícito, pero se busca una trazabilidad. Ese fondo después se cambió por algo, se compró un inmueble, ese inmueble se tiró abajo, se constituyó un fideicomiso, se construyó un edificio de departamento. Todo eso va al lavado. No es que cuanto más actos hago, más tranquilo estoy y más seguro estoy. Si es cierto que tiene mucha más inteligencia y complejidad, pero se va buscando de dónde viene el origen de los fondos. Ustedes sabrán que la propiedad en Argentina, bueno, en muchos países, por lo menos que la protegen, es inviolable. La propiedad es inviolable, dice la Constitución. Pero la propiedad es inviolable bajo dos requisitos. Primero, que sea obtenida
lícitamente, y segundo, que sea utilizada de manera lícita, porque puede ser obtenida de manera lícita, pero después utilizada de manera ilícita. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en general lo que se busca después es el decomiso de los bienes y es lo más común, por lo menos en Argentina, porque si nosotros pensamos en otros países del mundo, ¿el lavado qué va? A sacar el dinero, llevárselo, tenerlo en un paraíso fiscal o un país de baja o nula tributación, ¿sí? En un fondo de inversión. Y en Argentina, ¿qué hace la gente con el dinero cuando invierte? Va a los inmuebles. Quizás no sea lo más rentable, pero ladrillos son ladrillos en general. Entonces, ¿qué es lo que investiga en general la justicia en Argentina? Los inmuebles. ¿Sí? Va tras la trazabilidad. Ustedes saben que la gran discusión sobre la competencia de quién tiene que investigar el lavado en Argentina ha sido con la causa de los monos. En Rosario. Entonces, claro, los monos fueron condenados por narcotráfico, pero también fueron condenados por múltiples homicidios, coacciones, extorsiones, desarmaderos truchos. Le puedo decir varios delitos del Código Penal. Ellos agarraron como varios capítulos como para hacer bastante, no les alcanzaba con uno solo. Compraron edificios enteros en Rosario y zonas alrededores y tienen otras provincias que están comprando a través de testaferros. No tenemos prueba, pero tampoco tenemos duda, básicamente. Y la gran discusión sobre lo que sí se pudo probar que era de propiedad de ellos y de testaferro fue la pelea entre la justicia federal y la justicia de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Para quiénes queda todo eso? ¿Quién puede perseguirlo? Entonces, si la justicia federal, en el hecho, la justicia federal no probó que era pura y exclusivamente el narcotráfico, entonces no se pudo quedar con la causa de lavado. Y la causa por lavado la sigue la justicia de la provincia de Santa Fe, avalado por la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe, obviamente que está en Rosario. En lavado de activos, el corredor, yo les dije, no nos interesa quizás tanto el corredor, él lavando activos, pero sí ayudando a lavar los activos. Me parece que es un eslabón fundamental. ¿Cómo protejo yo? Tiene un tipo con una torta de plata que quiere comprar una casa. Qué buena pregunta. ¿Cómo sé yo de dónde proviene la plata? O yo, ilegalmente, ¿qué responsabilidad tengo? Ya te voy a decir qué responsabilidad tenés. Ahora, dame un segundo. Primero, ¿de dónde pueden venir esos fondos? Los que llamamos delitos precedentes, drogas, contrabando, evasión de impuestos, corrupción. Sí. Está. Yo sé que lo desconocés vos. Vos desconocés de dónde viene, pero mirá. ¿Saben lo que es el GAFI? El Grupo de Acción Financiera Internacional. Argentina forma parte ya del GAFI, con más de 40 miembros, originalmente eran 8. El GAFI establece estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos. También financiamiento del terrorismo, pero nos interesa el lavado de activos. Va dirigida a todos los profesionales independientes, la recomendación 12D, dice. Fundamentalmente, profesionales independientes que llevan a cabo operaciones para sus clientes. Son operaciones relacionadas, entre otras, con la compra y venta de inmuebles. Primero tenemos una recomendación para los profesionales. Esa recomendación la toma la ley, que es la ley que nos rige, la ley de antilavado, que es 25.246 en el artículo 20, y obliga a los corredores a informar operaciones sospechosas de sus clientes. ¿Quién es cliente? Ante la duda. Y si viene una sola vez, ¿es cliente? Cliente es quien requiere servicios profesionales del corredor, sea en forma habitual o casual. Lo dice la propia ley. O sea, no es que yo no lo puedo saber, no sé, no consigue que sea cliente porque vino por una operación aislada. A los efectos legales es cliente. Después podemos sentarnos a discutir, ¿realmente es un cliente? Pero los efectos legales es considerado de esa manera. Reglamentando esto, ¿qué es lo que hace la UIF? En la resolución 21. ¿Sí? ¿Qué son operaciones sospechosas? Dice la UIF. Aquellas tentadas o realizadas que, habiéndose identificado previamente como inusuales,
luego de análisis y evaluación, no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente, ocasionando sospecha de lavado de activos. ¿Qué es lo que pasa? De golpe te cae un paracaidista, vos lo ves que está escondiendo el paracaídas en la mochila, ¿sí? Y te entra la inmobiliaria con un bolso con dinero y te dice, quiero comprar estos inmuebles. Y vos me decís, pero si yo le pregunto de dónde sacó el dinero, se me va. Y yo te entiendo, ¿sí? Y se fue al que no le preguntó, ¿sí? Yo siempre digo, esto es así, esto es así. Esto es cruzar la avenida sin mirar, todo el tiempo. Posiblemente 5, 10, 20 años cruce la avenida, nunca va a pasar nada. Un día venía un camión. Bueno, o sea, un día la UIF detectó algo, o la AFIP a través de forma oblicua, y vos le decís, yo no tenía forma de saber. Y te va a decir, pero dígame, señor corredor, ¿no se le ocurrió preguntarle? Y no, mire, si yo le pregunto, se me va. Ajá. Error, o sea, no le contestes eso, me parece. ¿Qué es lo que tiene que hacer el corredor en general? Y es una obligación que también va para escribanos, para abogados, para contadores. Y lamentablemente el corredor tiene que llevar un legajo de sus clientes. Lo dice un legajo. Es un legajito. Generalmente vos tenés clientes que son habituales. Con ellos es más sencillo. Está claro. Cuando te cae un cliente, yo sé que es impráctico lo que les estoy diciendo. Me está diciendo algo, no tiene ni idea de la actividad. Sí, yo tengo idea de la actividad, ¿sí? Pero lamentablemente hay una norma que me obliga a mí a hacer las cosas de esa manera. ¿No se encarga el escribano en todo caso eso de la wifi y todo eso? El corredor también. Es obligación. Sí, ¿cómo que no? Decir a veces que la fecha de cumpleaños, o sea, que vos querés poner como un dato alegórico, es difícil de sacar. Son sujetos obligados, por la UIF. Son sujetos obligados. Son sujetos obligados. Son sujetos obligados. Son sujetos obligados. A mí, ¿qué me preocupa principalmente con los corredores inmobiliarios? Que 300.000 pesos no es nada. Y que la UIF está dormida hace muchísimo tiempo que no le han dado de recursos. ¿Saben por qué? ¿Sí? Porque nosotros tenemos un Estado y un Estado paralelo. En cuanto... Doctor, pasó un caso, disculpe que... ¿Sí? Tomando Rosario, en un campo en La Paz. El tipo vino con toda la torta, te lo compro. Está bien, me tiró abajo, de $3.500 de calidad, como 3.000. Y tengo toda la guita, tengo toda la guita, tengo la guita, yo de Rosario, y ya que mañana voy a Paraná, y yo tengo que hacer. Yo lo tendría también, está claro. Soy sincero, tiré para atrás negocio. Tiré para atrás porque que vea, digo, mañana voy a la inmobiliaria para comprar, te lleno, obviamente, se me da $50.000. Había como $400.000 kilos. Yo quería vender eso, esta cosa, está caminando con usted, y ya está caro, pero tengo un miedo. Obviamente, cuando yo le pedí un cierto requisito, no, vamos a esquivar, vamos a hacer una escribanía. El tipo se echó atrás, pero no hizo calculado. ¿Y qué hago eso? ¿Cómo me.? Y el tipo viene de buena fe con la plata arriba, o bueno, va a la escribanía. A ver, yo tengo una pregunta. Porque vos decís, el tipo viene de buena fe. El que está en todo caso de buena fe sos vos. Si el tipo te viene así, yo no sé si el tipo está de buena fe. ¿Cómo podés corroborar? Es que esto a veces nos... Es que esto a veces nos genera más interrogantes que respuestas. Nosotros hemos visto, me ha pasado así, que han denunciado y después de $50.000, $20.000 eran apócrifos, por ejemplo. Después, no, yo te di los $50.000 encima. Por eso te digo. Y se le cae con un papel que dice que lo cobró de, no sé, la venta de un camión y capaz que el papel es trucho. No podés alegar la ligereza, nunca la ligereza tuya no. Es más, esto los escribanos lo han discutido. Yo ahora les voy a mostrar. Los escribanos lo han discutido y la justicia le dio por la cabeza a los escribanos. O sea, le dijo, no, muchachos, esto no es así, ustedes no tienen razón.
Y los escribanos tienen un serio problema, que dan fe. Creo que es el mayor de los problemas, y los escribanos son funcionarios públicos, los escribanos ni siquiera pueden tener una probation. Por lo menos algunos consideramos son escribanos públicos, otros dirán que no, entonces no. Pero, no, yo le digo, es cruzar la avenida sin mirar. Para mí es cruzar la avenida sin mirar. Puede no pasar nada, cruza los dedos, ¿sí? Toma la decisión con la que puedas dormir de noche tranquilo, básicamente. En este caso, disculpe, sí. en este caso, ¿se hace el negocio y se informa a la UIF? ¿O nosotros informamos después de hacer el negocio o no se hace el negocio y se informa a la UIF? No, yo haría el negocio y informaría a la UIF. ¿Y se entera cómo informó a la UIF que hizo la operación? ¿El cliente? ¿El cliente se entera o es anónima, digamos? No, se va a enterar cuando si la justicia lo investiga. Porque ¿qué va a pasar? Porque la UIF, ante un reporte de operación sospechosa, lo va a empezar a investigar, pero no lo va a empezar a investigar, no lo llaman por teléfono, buenos días señor, lo estamos investigando de la Unidad de Inteligencia Financiera. No, lo va a investigar calladamente, como te investiga la FIP, como te investiga cualquiera, ¿sí? Y si considera que hay mérito o no, después formulará la denuncia por lavado de activos. Cuando empiece la causa por lavado de activos, ahí va a ver quién es la persona, ahí recién se va a dar cuenta el corredor. Pero te eximí de responsabilidad. No, te eximí de responsabilidad porque posiblemente hiciste todo y después te diste cuenta que no tenía cómo justificar. En ningún caso la ley te prohíbe llevar adelante la operación. Vos hacés lo que se llama una conducta neutra. ¿Qué es la conducta neutra? Una conducta estereotipada. ¿Cuál es tu función como corredor? ¿Hacer esto? Vos lo cumpliste. Distinto es, ¿sí?, que era un chascar, estaba con otro corredor, estaban tres. No, ¿viste? Este que tiene trata, que en todo el norte del país tiene trata de personas, explotación sexual, explotación laboral. Viene y nos pidió si podíamos intervenir para conseguirle 2 inmuebles que quiere en la ciudad. Yo le dije que sí. Eso sería, obviamente, no es un acto estereotipado. Vos ya estás sabiendo que estás contribuyendo, coadyuvando a que otra persona la ve, dinero. Pero no es lo mismo eso que en tu rol normal de corredor aparezca una persona. Porque también hay una realidad. Estamos en un país que tiene un país paralelo donde no todo el mundo declara lo que tiene. Entonces, por eso, hasta luego. Hasta luego. Sí, ya para ir terminando y después charlamos todas las preguntas. ¿Qué es lo que tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Colegio de Escribanos de Buenos Aires contra el Poder Ejecutivo Nacional, el 2018? La obligación impuesta responde a la especial naturaleza de la actividad que les da un rol preponderante en el sistema de prevención de lavado de activos a fin de superar la asimetría desinformativa entre el Estado y los operadores financieros. En este caso está hablando en esa parte. Los profesionales, habla de los escribanos, pero es perfectamente traspolable en los corredores, cuentan con conocimientos técnicos y experiencia profesional que los ubica en una posición de privilegio frente al resto de la comunidad a la hora de indagar cuando una transacción tiene indicios de vinculación con el lavado de activos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Por lo menos sospechás. Vos te das cuenta si el que cae es un paracaidista o te das cuenta si, bueno, no es lo mismo que venga uno de los conocidos de la ciudad, de la provincia en general. Y si te viene inclusive uno de otra provincia, ¿sí? Levantás el teléfono, tenés el colegio, me parece que podés en media hora averiguar qué referencia tiene. Che, viene un tal González, ¿sí? Vino un tal González de Corrientes que dice que me quiere comprar o que quiere que le consiga tal inmueble. ¿Qué referencias tiene González? No, quédate tranquilo, el tipo tiene campo acá, ¿no? Listo. A veces Google es, bueno, creo que un poco, claro, ¿sí?